México, a nivel histórico no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. México tiene en el norte uno de los países más peligrosos de la historia de la humanidad y seguimos pensando, hablando de soberanía a nivel técnico, a nivel jurídico y seguimos pensando que eso en cuanto, cuanto las balas empiecen a ir de aquí para allá pueda funcionar. Al final del día, eh, no es correcto decirlo, ¿no? Pero al final del día, cuando hablamos de paz, tenemos que prepararnos para la guerra, ¿no? La famosa frase que incluso es más bien racional, ¿no? Pues en algunas ocasiones se ha tratado de desacreditar esa frase como una frase más bien belicista o contradictoria, pero es una frase racional. Cuando tú tienes la capacidad de razonar y de entender y de creer y de que tienes que respetar a tu igual o tratarlo como un igual, hablamos de personas, hablamos de países, porque al final del día los países tienen ciertos comportamientos individuales. Por ejemplo, hay una teoría organicista de los estados que dice que son básicamente sistemas orgánicos los estados, ¿no? Y estos sistemas orgánicos tienen personalidades, y las personalidades podemos traducirlas en idiosincrasias, formas de pensar colectivas, conciencia colectiva, y todo eso eh, lo, lo podemos más o menos relacionar con el comportamiento de una persona como tú y yo, ¿no? Tú cuando respetas a alguien y cuando tú entiendes que el respeto hacia alguien más es una cuestión más bien lógica, racional, moral, bueno, pues a lo mejor y lo vas a entender y lo vas a asimilar y lo vas a ejecutar, ¿no? No vas a faltar el respeto a nadie, no vas a ir en contra de nadie, pero el momento en el que una de las dos partes no entienda eso, no racionalice eso, o simplemente no quiera hacerlo, pues no funciona de nada. Al final del día deben existir el respeto mutuo de ambos y eso tanto a nivel individual como a nivel de estado, ¿no? Como dije, se pueden tener los estados o las naciones o los estados-nación, estados-ciudad, incluso las comunidades como personas y como toda persona tiene personalidades, ¿no? Estados Unidos en el norte siempre ha sido un tipo de país que ha querido sobajar, humillar, controlar. Podemos hablar del Plan Cóndor, podemos hablar de incluso a la doctrina Monroe, podemos hablar del control que ha querido ejercer en América Latina, hablando del patio trasero que ellos mencionan, eh, culpándonos de todo lo malo que existe, incluyendo el narcotráfico, ¿no? Cuando hablamos de narcotráfico podemos hablar de consumidores, podemos hablar de, de las formas en las que estos grupos se alinean, se crean, se, se gestionan, se arman. Es imposible que con un estado tan fuerte como los Estados Unidos pueda existir eso, ¿no? Es imposible, realmente imposible. No existe la forma en la que eso pase. Eh, ¿dónde, ¿En dónde lavan el dinero? ¿En qué bancos? ¿De qué armerías compran los fusiles que son de uso exclusivo militar de ejército estadounidense, ¿no? Eso no se puede. Existen armerías que venden eso porque es ilegal. Cuando tú rastreas una célula que se dedica al tráfico de armas, lo primero que miras es el volumen, ¿no? Cuando, un, cuando una persona comienza a comprar en mayor proporción, te das cuenta que el volumen es anormal y entonces envías una nota a la ACF, me parece se llama la agencia que controla eso, ¿no? Y, y eso pasa constantemente. Si las armas circulan es porque quieren que circulen. Si las armas se venden y llegan es porque quieren que lleguen y se vendan. Si las armas no quieren o no quieren que empiecen a circular o porque no les conviene,
cortan el suministro, empiezan a investigar, empiezan a cortar cadenas y todo se termina. Si no se hace es porque no se quiere. No solamente, usualmente solemos oír esta situación del consumo, ¿no? De tú consumes, hablando de Estados Unidos hacia México, tú consumes, tú vendes, pero tú consumes, ¿quién es peor, no? Bueno, eso no tiene sentido. Primero porque no tiene que ver solamente con el consumo, ¿no? Es difícil detener el consumo porque tiene que ver con situaciones psicológicas colectivas, campañas de salud, mucho tiempo de prevención, inclusive no es fácil, ¿no? Pero al final del día entendemos que eso puede ayudar, pero si quieres cortar el suministro, simplemente empiezas desde la raíz, ¿no? No solamente atiendes causas. Atender causas es un gran error. Solo atender causas es un gran error. ¿Tienes que atender causas? Sí, tienes que atender causas, pero solo atender causas es un gran error, porque estás descuidando dos tramos de un mismo río cuando tratas de cortar el flujo y que no llegue al centro, ¿no? Si cortas un tramo, pero el otro sigue fluyendo, pues al final del día los esfuerzos se van a doblar y va a funcionar exactamente igual o peor. Hay, este, hay consecuencias de forzar un bajo consumo, inclusive a nivel monetario como el Estado. México invierte mucho en prevención, pero no solamente, si ese dinero se fuera en vez de a prevención, se fuera a la atención de las causas, inteligencia, compra de equipo, mejor pago a la policía, creación de unidades especiales de investigación, todo ese tipo de cosas que realmente se están apenas empezando a hacer, debieron empezar hace 50 o 40 años, ¿no? Se destruyó la DFS. La DFS era lo único que teníamos de inteligencia. ¿Por qué se destruyó? Bueno, por un caso en el que un agente de la DEA murió. ¿No es raro? ¿No les parece raro? El único brazo de inteligencia que México tenía para poder eh, averiguar sobre lo que es realmente importante para este país, defensa de soberanía, defensa de tecnología, creación de redes de comunicación, todo lo que tiene que ver con inteligencia, de la inteligencia del país, se fue con la DFS. No lo defiendo porque realmente a lo que he leído era una organización sumamente corrupta utilizada con fines políticos. Probablemente a la izquierda la destrucción de la DFS le haya ayudado, pero al país, como, como Estado, como sociedad, lo afectó a nivel geopolítico. Y bueno, si hablamos sobre, por ejemplo, lo que no hemos hecho nosotros como sociedad, eh, yo diría, es complejo porque es una parte lo que no hemos hecho o lo que no hemos conseguido y otra cosa lo que no nos han dejado, ¿no? He estado investigando mucho sobre el caso Bucareli, ¿no? Hay una leyenda negra muy compleja respecto a lo que fue y lo que no fue el Tratado de Bucareli. Hay una leyenda negra sobre la desindustrialización de México, hay una leyenda negra sobre lo que no se le dejó ser a México, este, condiciones, pagos, concesiones a nivel energético a los petroleros de la época, porque el Tratado de Bucareli no era otra cosa que después de hecha la expropiación petrolera, muchos de los petroleros estadounidenses y canadienses que tenían sus bases y sus plantas aquí en México, perdieron muchísimo dinero. Entonces empezaron a crear y a pactar acuerdos a cambio de dinero, a cambio de reconocimiento, a cambio de muchas cosas que vinieron con la época postrevolucionaria de México, ¿no? También que no se nos dejó ser. No se nos dejó ser un país industrializado, no se nos dejó ser un país dotado de capacidades intelectuales a nivel colectivo, no se nos dejó ser un país alfabetizado, no se nos dejó ser un país
competidor, esa es la palabra correcta. No se nos dejó competir como país. Y eso hace 100 años era poco probable, poco o difícil de ver, ¿no? Poco probable que se viese. Pero hoy con la cantidad de universidades, de redes y tejidos sociales, la capacidad, incluso las grandes personas, las grandes mentes o los grandes comunicadores que empiezan a hablar de esto, este, se empieza un poco a destapar la estrategia que no es ni siquiera de todo Estados Unidos. Estados Unidos va por capas. Estados Unidos es la población, pero también es el gobierno, pero también es el deep state, también son los empresarios, los lobbies que funcionan en Estados Unidos, los lobbies de empresarios extranjeros, los lobbies de empresarios nacionales. Hay muchas capas de Estados Unidos, no es una sola. Y a la que yo me refiero cuando digo que ha intentado someter a México, me refiero a la más profunda de ellas. Me refiero al lobby militar, a las cúpulas militares, a las cúpulas políticas, a las que se encargan de política exterior, a las que se encargan de trazar estrategias para expandirse, no solamente ahora, es más, ni siquiera ahora, porque ahora es bastante pobre la estrategia o el, el lobby estratega de Estados Unidos, sino de hace 50 o 100 años. Es sumamente complejo de analizar, pero tiene mucho que ver con lo militar, con lo energético, con los recursos que hay en México, con lo importante de no expandirnos a nivel industrial. Por eso choca tanto un discurso soberanista, por eso choca tanto entender o, o darnos nuestro lugar como potencia regional, ¿no? Por eso choca tanto para un gobierno estadounidense que se quiere empezar a hacer fracking. Por eso choca tanto que se haya construido refinerías, que se hayan comprado refinerías. Por eso choca tanto una postura de autonomía energética. Por eso choca tanto una postura de soberanía tecnológica. Yo en lo personal no soy devoto, o no es santo de mi devoción el gobierno o el partido en turno en México, pero totalmente de acuerdo con las políticas soberanistas. Totalmente de acuerdo.